Buenas noches, en este apartado vamos a hablar sobre los procesos de la motilidad digestiva. Entonces, vamos a decir que en inicio vamos a tener lo que va a ser la masticación, que es un proceso voluntario que puede también llevarse a cabo de forma involuntaria o automática en lo que va a ser nuestra cavidad oral. Este permite la fragmentación mecánica de los alimentos y su mezcla con la saliva para formar pequeñas porciones de alimentos o lo que se denominarían bolos alimenticios. Ok, ahora vamos a pasar a hablar de lo que sería nuestro proceso de deglución, y este va a ser el proceso mediante el cual el bolo alimenticio va a pasar desde la boca hasta el estómago a través de las vías de comunicación que nosotros bien conocemos, que van a ser la faringe y el esófago. Muy bien. Esta faringe va a ser un tubo de 12 a 14 centímetros de longitud con una musculatura circular y una musculatura longitudinal en sus paredes laterales y posteriores. En su porción anterior se van a situar lo que van a ser las aperturas de la comunicación con las fosas nasales, la boca y la laringe, siendo por tanto una encrucijada importante, esta faringe siendo una encrucijada importante para lo que va a ser el tránsito de alimentos y aire. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de lo que va a ser nuestro esófago, ¿verdad? Este ya tiene es un poquito más largo. Ok, entonces el esófago va a ser un tubo de unos 18 a 25 centímetros de longitud con un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, con una musculatura que va a ser su tercio superior, va a ser músculo esquelético, su tercio medio va a ser músculo esquelético y músculo liso, y su tercio inferior va a ser músculo liso. Muy bien. Ahora, también vamos a mencionar que este esófago va a disponer de dos esfínteres, que van a ser el esfínter esofágico superior o el esfínter faringoesofágico y el esfínter esofágico inferior o esfínter gastroesofágico. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a hablar de lo que va a ser el esófago superior. Entonces, ¿qué va a ser su porción de musculatura estriada, verdad? Porque recordemos que el tercio superior y la mitad del tercio medio están formados por lo que va a ser nuestro músculo estriado. Y ese músculo estriado nos va a dar lo que va a ser nuestro esófago superior. Es lo que se va a denominar nuestro esófago superior. Muy bien. Este esófago superior va a estar a cargo su inervación del sistema nervioso central, por medio de lo que va a ser el centro de la deglución y el nervio vago. Muy bien. Va a poseer contracciones cortas de 1 a 2 segundos. También sus movimientos de peristaltismo van a ser más lentos, van a ser de 3 centímetros por minuto. Y esta porción superior de nuestro esófago va a trabajar con presiones de 40 a 120 mililitros de mercurio. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de la porción inferior, que va a estar formada por músculo liso, porque recordemos que el tercio inferior está formado por músculo liso y la mitad de lo que va a ser nuestro tercio medio va a estar formado también por músculo liso. Y entonces a esa porción de músculo liso se le denomina esófago inferior. Entonces, chévere hasta acá. Ahora, la inervación de este esófago inferior va a estar dada a cargo de lo que van a ser las neuronas entéricas
y los plexos intramurales. Muy bien, también vamos a resaltar que este va a tener contracciones mucho más largas que el esófago superior. Va a tener contracciones de aproximadamente 4 a 7 segundos. Entonces es resaltante porque recordemos que en el esófago superior teníamos contracciones cortas de 1 a 2 segundos y en este esófago inferior tenemos contracciones de 4 a 7 segundos. Vamos a tener también que los movimientos de peritactismo van a ser más rápidos, van a ser de 5 centímetros por segundo. Entonces decíamos que en lo que iba a ser nuestro esófago superior íbamos a tener contracciones de 3 centímetros por minuto y en este vamos a tener contracciones en nuestro esófago inferior de 5 centímetros por minuto. Disculpen, acá me equivoqué y puse segundos. Es 5 centímetros por minuto. Muy bien. Ahora, esta porción inferior de nuestro esófago va a trabajar con presiones más elevadas, va a trabajar con presiones de 50 a 150 mililitros de mercurio. Ok, ahora vamos a pasar a hablar como tal de lo que va a ser nuestro proceso de deglución. Vamos a decir que es un proceso reflejo complejo que se inicia voluntariamente y termina involuntariamente. Está regulado por un grupo de neuronas o, como bien decíamos, el centro de la deglución, situadas a nivel de lo que va a ser nuestro bulbo raquídeo. Entonces, para eso les traigo este esquemita que está un poquito feo, pero no tenía más tiempo. Y con este voy a explicar lo que van a ser las fases de la deglución. Entonces, la primera fase que vamos a tener es nuestra fase bucal o nuestra fase voluntaria, que va a consistir en la proyección del bolo alimenticio hacia la porción posterior, o sea, esta porción de acá, de lo que va a ser nuestra cavidad oral. El contacto de este bolo alimenticio con las paredes de las coanas estimula receptores que se inactan con las neuronas de nuestro centro de la deglución y entonces activan este centro de la deglución y dan lugar a eferencias para que se active la musculatura faríngea, nuestra musculatura laríngea, nuestra musculatura esofágica y nuestra musculatura respiratoria. Entonces, antes de comenzar con hablarles de la fase faríngea y esofágica, les voy a explicar un poco el esquema que estamos trabajando. Vamos a tener que esta porción de acá va a ser el paladar. Esto sería nuestra lengua. Esta porción de acá atrás sería nuestra cavidad nasal y esto sería la faringe. Acá ya tendríamos la faringe que va hacia la porción de a unirse con nuestro esófago. Esto de acá sería la laringe y esta porción de acá sería la epiglotis y la lengua. Muy bien, entonces decimos que nuestra fase faríngea es una fase involuntaria en la que participan de forma perfectamente coordinada alrededor de 25 músculos. La secuencia de activación va a ir de la siguiente forma para simplificarlo. Vamos a tener que primero se va a elevar la lengua contra lo que va a ser nuestro paladar y esto va a hacer que se empuje el bolo alimenticio hacia nuestra faringe. Muy bien, la contracción de la faringe se va a cerrar para que no pueda pasar aire. Y se va a agarrar y se va a bajar lo que va a ser nuestra epiglotis. Se va a cerrar. ¿Para qué? Para que no entre comida, o sea, no entren residuos alimenticios a nuestras vías respiratorias. Y de esta manera dar paso a lo que va a ser nuestro bolo alimenticio por la faringe. Muy bien. Se va a inhibir, como vimos acá gracias a
a la musculatura faríngea superior se va a inhibir lo que va a ser la respiración, que es lo que se denomina apnea de deglución. Entonces, esto es, como ya les decía, para evitar que pase el alimento por lo que van a ser nuestras vías respiratorias. Posteriormente se va a dar la contracción peristáltica de los músculos de la faringe, recordábamos que era gracias al anillo de contracción, para que posteriormente este pase a lo que va a ser nuestro esófago. Muy bien. Ahora vamos a centrarnos en esta porción de acá, en donde hablaremos de la fase esofágica, que va a ser una fase involuntaria, al igual que la fase faríngea. Decíamos que las dos iban a ser fases involuntarias. Entonces, esta va a estar controlada gracias a, como mencionábamos al inicio del video, gracias a lo que iba a ser el control de los nervios vagos, de las neuronas entéricas y de los plexos intramurales. Muy bien. Entonces, la secuencia va a ser de la siguiente manera. Recuerden que acá tenemos el esfínter esofágico superior y él se va a encontrar contraído. Entonces, lo primero que va a hacer cuando esta onda de peristaltismo que viene corriendo por nuestra faringe llega a este esfínter, lo primero que va a hacer es relajarlo. ¿Y para qué lo va a relajar? Pues para que pueda pasar el bolo alimenticio hacia nuestro esófago. En el esófago se va a dar la contracción peristáltica primaria, que es la encargada de empujar este alimento hacia lo que va a ser nuestro estómago. Muy bien. Entonces, posteriormente se va a dar la relajación de lo que va a ser nuestro esfínter esofágico inferior. Se va a dar la relajación del esfínter esofágico inferior para permitir la entrada de este alimento a lo que va a ser nuestro estómago, ¿ok? Y posterior a la entrada se va a cerrar el esfínter para evitar ¿qué? Para evitar el reflujo de este alimento nuevamente hacia el esófago. Entonces el esfínter se cierra y no permite el reflujo. Entonces vamos a tener que también vamos a tener unas contracciones peristálticas secundarias, que estas se van a encargar de arrastrar los posibles restos de comida que puedan quedar. Pónganse las contracciones peristálticas secundarias se van a encargar de arrastrar estos pequeños residuos de comida que quedaron y de llevarlos hacia lo que va a ser nuestro estómago. Entonces, bueno, muchas gracias por su amable atención.